En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, tener la vida eterna es conocer al Dios verdadero, porque no existe otro Dios fuera del Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Él dice, porque yo no conozco ningún otro Dios, no hay otro Dios fuera de mí, no hay. Se dicen, pero Dios no reconoce a ningún Dios fuera de él. Así dice la Escritura. En el verso 2 dice que a Jesucristo le dio la potestad de dar vida eterna en él. A todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo para poder ser acreedores a esa vida eterna. En Juan 20:31 dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro de la vida, en la palabra de Dios, pero estas señales se escribieron para que creyéramos que Jesucristo es el Cristo, que es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y en Juan 3:15 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna a través del Hijo. En el verso 5 nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, desde antes de la creación. Dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Ahí ya estaba Cristo, desde el principio, en el Verbo. Porque Dios dijo desde Génesis, hagamos al hombre. Ya estaba el Hijo con el Padre, pero era el Verbo de Dios. Ya era. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Como dice en el libro de Juan 17:21, tú en mí, Padre, y yo en ti. Así es de que nosotros también tenemos que ser uno con Jesucristo, así como Él y el Padre son uno, para que el mundo, al ver que nosotros somos uno, que nos amemos, entonces el Señor va a hacer la obra aún sin palabras, a través de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis 19:13 nos dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Estoy únicamente mencionando la última parte del versículo. Regreso a Juan 17:16, dice, no son del mundo. Nosotros no somos de este mundo. No tenemos que vivir como el mundo vive, con ese desenfreno de disolución. Y somos aborrecidos por no ser como ellos. Y si no nos aborrecen, entonces quiere decir que estamos viviendo conforme al mundo. Pero Jesucristo dijo que nosotros no somos del mundo, y en ese tiempo se estaba refiriendo a los discípulos que andaban con él y después a los que habíamos de creer en él. No son del mundo, y aclara, como yo tampoco soy del mundo. Jesucristo no era del mundo, por eso no practicaba las cosas del mundo. Su función era venir a dar a conocer al Padre, y nosotros tenemos que dar a conocer ahora al Hijo por el testimonio que Él dejó, porque Él testificó de el Padre. Y nos dice aquí mismo en el verso 17, Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Somos santificados a través de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que la palabra nos lava, nos limpia y nos regenera. Nos lava de toda contaminación, nos limpia de pecado y nos regenera trayendo una nueva manera de pensar en nuestras vidas. Así es de que en Romanos 10:9 nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero también tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos, entonces nosotros seremos salvos. Tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos.
Y por eso es el bautismo, porque estamos siendo sepultados juntamente en su muerte. Entonces aquí nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero también creer que Dios le levantó de los muertos y que se sentó a la diestra del Padre, pero lo confesamos, nosotros seremos salvos. En el verso 10 dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para poder tener esa salvación, hay que confesar a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que habitó entre nosotros y que nos perdona de pecado mediante el arrepentimiento, porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿queremos ser justificados delante del Padre? Jesucristo va a decir, no mires el pecado del Padre. Él es el que intercede por nosotros. Es nuestro abogado. Él nos auxilia en nuestras debilidades. Porque dice cómo hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Pero dice que el mismo Espíritu de Dios intercede por nosotros o por vosotros con gemidos indecibles. Que Jehová bendiga sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.